Al asumir este año en predicar la palabra de Dios, mi corazón se ha llenado de una profunda gratitud hacia Él, con una fidelidad y también hacia ustedes, por su gran apoyo, por su comprensión. Son 4 años que representan un fundamento sólido. Es tiempo, hermanos, que empecemos a echar raíces más profundas. Es tiempo de que esos frutos cada vez sean más palpables en cada uno de nosotros. Y ese es mi deseo. Gracias por su entrega, hermanos, por sus oraciones, por mantener encendido ese fuego de la fe en cada uno de nosotros. Miremos el fruto con la certeza de que Dios está obrando paso a paso en nuestras vidas. Gracias, hermanos, por ser una verdadera familia en Cristo. Y como toda familia, tenemos altibajos, ¿sí? Honramos también con gratitud a los hermanos que se han entregado en servir. Que de alguna manera ponen sus dones a servicios con amor a la iglesia. Agradezco también al Espíritu Santo por mantenernos unidos en paz, a pesar de las aflicciones que en este año nos han estado pegando. Pero Él nos mantiene juntos como familia. Gracias por cada oración compartida, por cada lágrima consolada y por cada victoria celebrada. Gratitud por hacer de este lugar un lugar cálido, en hacer un lugar un refugio, en el cual cada uno buscamos, porque queremos estar cerca y conocer más a nuestro Padre. Demos gracias a Dios por todo. Hermanos, y este es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje que Dios bajó en mi corazón desde que el pastor me dijo que no iba a poder venir por causa de su enfermedad, ¿sí? Entonces, el texto de hoy está basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y la palabra de Dios dice así. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hermanos, la voluntad del Señor, el mandato del Señor es que seamos agradecidos en toda circunstancia. Démosles gracias en todo. Como cristiano, esta debe ser nuestra actitud. Debemos de ser personas agradecidas. Nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida de gratitud siempre. Pues esta es la voluntad de Dios para con nosotros, los que pertenecemos en Cristo. Porque esto es lo que espera Dios de nosotros. El deseo y la voluntad de Dios es que nosotros, los que pertenecemos a Él, seamos personas agradecidas. Nosotros los cristianos debemos ser conocidos como personas que siempre tenemos en nuestros labios las palabras de gratitud. Ahora, hermanos, esto no es natural. El que seamos agradecidos no es una de las características de la naturaleza humana. Al contrario, la característica de la naturaleza humana es la ingratitud. Porque rápidamente olvidamos las bendiciones, rápidamente olvidamos el cuidado y la protección de Dios. Rápidamente olvidamos las peticiones que hicimos a Dios en un momento cuando Él nos responde, no somos agradecidos. Ese debe ser, el agradecimiento debe de ser nuestro estilo de vida. La gente debería conocer como personas agradecidas y eso lo vamos a ver en el capítulo 17 de Lucas. Se nos relata la historia de 10 leprosos que se encontraron con Jesús.
Lucas 17:11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Hermanos, solo el samaritano fue agradecido. Los otros 9 posiblemente eran judíos. Fueron ingratos con Jesús. Vean que estas 10 personas hicieron lo correcto. Clamaron a Jesús en medio de una necesidad. Lo obedecieron cuando los mandó a ir con los sacerdotes. Tuvieron fe porque siguieron las órdenes sin estar sanos. Pero 9 de ellos fueron ingratos. Solo uno de ellos fue agradecido. Por eso Jesús les dijo: no hubo quien volviese y diera la gloria a Dios sino este extranjero. Hermanos, ¿cuántas veces pasa lo mismo con nosotros? ¿Cuántas veces estamos en medio de una aflicción, en medio de una tribulación, y estamos en el desierto, pasando un tiempo difícil, y clamamos a Dios? Y por su infinita misericordia, Dios nos responde. Pero una vez que recibimos la bendición, nos olvidamos de Dios. Hoy vamos a reflexionar lo que el Señor ha hecho con nosotros en este año de aniversario. Veamos nuevamente este versículo de 1 de Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos de dar gracias por todo? Déjenme darle algunas razones, hermanos. Y la primer lugar es porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, nos lo ha dado Dios. Veamos lo que nos dice Santiago 1, versículo 17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo hemos recibido de Dios. Y aquí presento por lo menos 4 cosas que hemos recibido, por las cuales tenemos que estar agradecidos con Dios. En primer lugar, debemos darle gracias por la vida que tenemos. Hemos hecho algo para tener la vida que disfrutamos. No, hermanos, simplemente ha sido un regalo de Dios. Hermanos, nunca regresemos o nunca reneguemos de la vida que Dios nos ha dado, por lo difícil que sea el momento por el cual estamos pasando, y menos aún, nunca intentemos acabar con ella. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que disfrutemos cada día de la vida con intensidad. La vida es muy corta y tenemos que disfrutarla. Recordemos que estamos en esta tierra por la gracia de Dios y debemos darle gracia por la vida que nos has dado. En segundo lugar, debemos dar gracias por los hijos que nos has dado. Para quienes somos padres, también debemos dar gracias a Dios por los hijos.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 127:3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Son una herencia, es algo que recibimos de gracia. Y hermanos, Dios nos dio por herencia una herencia adelantada. Y esas son nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, los que tienen la bendición de ser padres, démosles gracias a Dios por cada uno de nuestros hijos. Hermanos, son una herencia especial de Dios. Oremos por cada uno, cada día por nuestros hijos. Nunca nos debemos arrepentir de haberlos tenido. Al contrario, disfrutemos de cada uno de ellos. No importa la edad que tengan, recordemos que los hijos son un regalo de Dios. En tercer lugar, debemos dar gracias a Dios por las habilidades y los talentos que nos ha dado. Dios nos ha creado, nos ha dado habilidades, talentos. Cuando nacimos, ya vinimos con ellos. Y tenemos un ejemplo bien claro. Nuestros hermanos que hoy cantaron, que nos disfrutamos de su voz. ¿Sí? ¿Qué talento le dio Dios? Son bendecidos. Y qué bueno que aprovechamos esos talentos para la gloria y el servicio de Dios. Hermanos, el Creador nos formó, Él nos hizo como somos. Veamos lo que dice Isaías 64:8. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Hermanos, Dios nos hizo, nos formó con sus manos, como si Él fuera el alfarero, y nos hizo como quiso. Y eso lo vemos en el Salmo 139:3. Salmo 139:13, perdón. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Hermano, Dios nos formó como Él quiso, desde el vientre de nuestra madre. Antes que naciéramos, Él nos formó en el vientre de nuestra madre con esos talentos, con esas habilidades, con esa inteligencia, la que Dios nos ha dado para que trabajemos, para que estudiemos, para que seamos buenos esposos, para que sean buenos padres, ¿sí? Y hacemos lo que nos toca gracias a que nos ganamos el sustento de nuestra familia. Esta dádiva es un don perfecto. Viene de Dios. Recordemos que Él es nuestro Creador. Él nos hizo así. Es maravilloso. Solo pensarlo, yo soy una creación y ahora soy un hijo de Dios. Y lo vemos en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, no hay dos personas iguales. En este mundo tú y yo somos únicos, ¿sí? Y esta es la razón por la cual debemos darle gracias por esas actitudes, por esas habilidades, por la inteligencia que Él nos ha dado. Démosles gracias a Dios que nos formó desde el vientre de nuestras madres y nunca olvidemos que tú y yo somos una creación única y especial de Dios. Nunca reneguemos como somos. Al contrario, démosles gracias a Dios y recordemos que somos especiales. Para Él somos hijos de Dios y como lo dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 nos dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso. ¿Sí? Démosle gracias a Dios porque somos seres especiales. Somos sus hijos. Démosle gracias a Dios por nuestra vida. Démosle gracias a Dios por los hijos. Démosle gracias a Dios por los dones, por los talentos, por las habilidades, la inteligencia del cual nos ha criado. Pero también, hermanos, tenemos que alegrarnos
por la salvación que disfrutamos. Y esa es la cuarta. Dios nos ha regalado una salvación tan grande. Y dice en Efesios capítulo 2, versículos de 8 y 9 lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Este es un regalo de Dios, hermanos. Yo no podía hacer nada para tener la salvación tan grande que me dio. ¿Sí? No puedo alcanzarla por mis obras. Dice la palabra que ni por ningún otro medio, ¿sí? Sino solo por fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en verdad, hermano, aunque es un regalo por gracia de Dios, también hay una intervención humana en lo que Dios nos ha dado y la ha utilizado. Por ejemplo, Dios nos dio la vida, pero usa a nuestros padres y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de él, esa vida a través de ellos. Dios nos dio los hijos y nosotros como padres tenemos y debemos criarlos, educarlos, formarlos, alimentarlos. Dios nos dio habilidades y talentos, pero nosotros tenemos que esforzarnos para estudiar, para trabajar, ¿sí? Para desarrollar esos talentos que Dios nos ha dado. Dios nos ha regalado la salvación tan grande, tan especial, pero nosotros debemos a nuestra fe en esforzarnos en seguirlo. Hermanos, tenemos que reconocer que en primer punto todo lo que somos, todo lo que tenemos viene de la mano de Dios y eso es que debemos de ser agradecidos. Si solamente fuera por eso, es suficiente porque todo lo que viene de la mano de Dios es porque Él nos ama. Hermanos, debemos darle las gracias a Dios porque sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios está en control de todo. Dios está en el trono y nada de lo que sucede en esta tierra lo toma por sorpresa. Volviendo a nuestro texto principal, Primera de Tesalonicenses 5:18, nos dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo Jesús. Todos los que pertenecemos en Cristo Jesús, tenemos que ser agradecidos, hermanos. Dar gracia en toda circunstancia significa también que debemos dar gracias, aun cuando estamos viviendo no precisamente bendiciones, sino alguna aflicción o bendiciones entre comillas, ¿sí? Sino lo contrario, debemos dar gracias aun cuando estemos viviendo en medio de una prueba, en medio de un tiempo difícil o como decimos comúnmente, en medio de una aflicción. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, todas las cosas que nos suceden, algunas que nos suceden, Dios las transforma para nuestro bien, aun cuando la estamos viviendo. No parece que es así, sin embargo, el Señor está obrando. Y el apóstol Pablo, quien escribió este versículo, él vivió muchas circunstancias muy difíciles en las cuales él puso en práctica aquello que nos enseñó. Vamos a ver Hechos 16:22 al 34, así que pongan mucha atención. Hechos 16 del 22 al 34. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa y lo golpearan con varas de madera. Lo golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó a los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas.
El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates. Estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Pablo había escrito que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan para bien. Difícil de pensar que cómo en esta situación, ¿sí?, él podía estar alabando y cantando a Dios, ¿sí? Pero es cuando Dios nos está transformando. Pero la historia nos cuenta que mientras esto sucedía, el carcelero se iba a suicidar, porque pensaba que todos los presos se habían escapado, especialmente Pablo y Silas. Pero Dios, que es especialista, escuchen bien, Él es el especialista y es nuestro Padre, que Él cambia las aflicciones en bendiciones. Uso este evento, hermanos, porque el carcelero y toda su familia esa misma noche aceptaron a Jesús como su Salvador personal y se bautizaron en aquella misma noche. Es por esa razón, hermanas y hermanos, que el apóstol Pablo nos aconseja que debemos de dar gracias por todo. Porque esa es la voluntad de Dios, debemos de dar gracias al Señor siempre, ¿sí?, aunque estemos en medio de una prueba. Debemos dar gracias porque sabemos, si amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedan serán para el bien nuestro. Porque Dios está en control de cada situación. No hay nada que escape de su control. Hermanos, la palabra de Dios sigue en pie y se cumple. Debemos dar gracias de Dios siempre, porque Él está en control de todo y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Me gustaría que pensáramos, ¿qué pasa si no somos agradecidos? Hermanos, y esto quizá es lo más importante. Si no somos agradecidos, uno, estamos desobedeciendo a Dios. Porque este versículo es muy claro y nos dice: sean agradecidos en todas circunstancias. Pues esta es la voluntad de Dios para nosotros que pertenecemos en Cristo. A veces vamos en carreteras y nos ponchamos. Y en vez de decir: Señor, me detuviste porque algo malo quizá me esperaba adelante, ¿sí? Pero no, reaccionamos de una forma diferente, ¿sí? Pero aquí Pablo nos dice que en todas circunstancias debemos ser agradecidos. La voluntad de Dios es así. Seamos agradecidos si pertenecemos a Cristo Jesús. Hermanos, ¿pertenecemos a Cristo? Entonces debemos ser agradecidos, ¿sí? En todo, ¿sí? Permíteme compartir con ustedes por lo menos 3 consecuencias que si no somos agradecidos o somos ingratos con Él. En primer lugar, cuando no somos agradecidos es porque somos orgullosos. Un buen ejemplo de esto es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios como su pueblo entre todos los pueblos de la tierra. Esto debería haberlo llevado a ser ellos un pueblo muy agradecido con Dios por tan grande distinción, ser el pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido. ¿Sí? Entre todos los pueblos de la tierra, Israel fue el pueblo escogido de Dios. ¿Pero qué sucedió? Sucedió lo contrario. Ellos no fueron agradecidos, porque se sentían orgullosos, se sintieron más que los otros, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que dice Juan 8:9, por favor. Lo que el Señor Jesucristo le dice
a los judíos. Juan 8:9. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Eran muy orgullosos, ¿sí? Eso lo llevó a la perdición. Es por eso que Dios le dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, le dice lo siguiente. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió para ti, para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. No fue por amor, sino fue porque Dios lo eligió. Sí, ellos no amaban a Dios, sí, sino al contrario, Dios los amó a ellos. Sí, esa es la pequeña gran diferencia, porque eran un pueblo insignificante, pero el inmenso amor de Dios lo escogió y eso debió llevarlo a ser agradecido. Pero cuando no somos agradecidos, llegamos a creer que solo somos y lo que tenemos ha sido por nuestro mérito propio. Y no reconocemos que por la gloria y por la gracia de Dios somos bendecidos. Hermanos, el no ser agradecido nos vuelve orgulloso, pero también un segundo lugar. Cuando no somos agradecidos, nos volvemos quejumbrosos. Es decir, nos quejamos de todo. Siempre nos estamos quejando de todo, ¿sí? No estamos contentos con lo que tenemos. Siempre nos falta algo. Hermanos, nunca estamos satisfechos. Siempre queremos más. Continuando con el mismo pueblo de Israel, tendremos que Dios liberó a ese pueblo de Israel hace 400 años, que fueron esclavos en Egipto. De allí salieron y tenían que trabajar muy fuerte, ¿sí? Edificar las construcciones de los egipcios, los palacios, sus estatuas, ¿sí? Ellos no podían tener propiedades, ¿sí? No podían ser dueños de sus casas. Ellos eran sirvientes de los egipcios. Pero por amor, Dios con un brazo fuerte, extendido, los rescató, ¿sí? Para hacerlos libres. Y cuando ellos fueron libres, los egipcios le dieron oro, plata, alhajas. Regresaron ricos. Ellos deberían estar sumamente agradecidos con Dios, pero no lo hicieron, hermano. Al contrario, siempre se quejaron. Se quejaron contra Moisés, contra Dios, contra Aarón. Se quejaron porque no tenían agua, se quejaron porque no tenían carne, se quejaron del maná que le daba Dios todos los días, ¿sí? Siempre fue una queja día tras día, ¿sí? Porque no comían y extrañaban la comida que comían en Egipto. Y siempre estaban diciéndole a Moisés, queremos volver. Qué ingratitud, ¿verdad, hermano? Hermanos, Dios lo había liberado de la esclavitud de Egipto y ahora este pueblo se estaba quejando. Veamos Números 14, 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, cuando no somos agradecidos, cuando no brotan de nuestros labios palabras de gratitud, saldrá solamente palabras de queja. Nunca estaremos satisfechos y siempre nos faltará algo. Y una cosa más que pasa cuando no somos agradecidos. Cuando no somos agradecidos, la bendición de Dios se corta.
Somos bendecidos, pero si no agradecemos, la bendición se corta. ¿Sí? De Egipto a Canaán, la tierra prometida, ¿sí? Son 766 kilómetros, o 800 kilómetros, dicen otros, a pie. Dicen los estudiosos que tardan de 10 a 14 días. Pero la dureza del corazón de los israelitas, ¿sí?, por su falta de fe en Dios, por no ser agradecidos, esa bendición se cortó. Y vagaron 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Por no ser agradecidos, la bendición de Dios se cortó y fueron castigados. Hermanos, recuerden bien este pasaje. Y me encanta cuando Jesús multiplica los panes. Lo vemos en Juan 6, 9 y 11. Juan 6, del 9 al 11. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuando querían. Hermanos, cuando somos agradecidos, somos sumamente bendecidos. A manera de conclusión, podemos decir que el Señor nos dice en este día tan especial: seamos agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para nosotros, los que pertenecemos en Cristo Jesús. Hermanos, no queremos que el orgullo nos atrape, no queremos que la palabra de queja llegue a nuestros labios, no queremos que la bendición de Dios se corte en nuestras vidas, sino por el contrario, sean multiplicadas. Queremos ser agradecidos porque de esta manera debemos ser siempre obedientes, principalmente a Dios, y alegrarnos en nuestros corazones, porque la palabra es su voluntad y lo vemos en Proverbios del capítulo 17 al 13. 17:13, perdón. Proverbios 17:13. Al que es malagradecido, siempre le irá mal. Y lo contrario de este versículo, ¿cuál sería? Al que es agradecido, siempre le irá bien. No he visto, hermanos, una persona agradecida molesta o una persona agradecida triste. No he visto una persona agradecida infeliz, porque la palabra de Dios dice siempre le irá bien. Seamos agradecidos con Dios, alegramos su corazón, cumplamos su voluntad siempre, demos gracias en todo. Y vemos 1 Samuel 7:12. En el versículo que leyó mi esposa, nos lo dijo. 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, hoy nuestra amada iglesia cumple 4 años. Y hasta aquí nos ha ayudado nuestro Padre. Preparemos nuestros corazones para recibir la cena del Señor. Invito a las hermanas que entreguen, por favor, el pan y el vino. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que bendiga este pan que simboliza tu cuerpo entregado en la cruz por nuestros pecados. Que al comerlo, recordemos tu inmenso amor y tu sacrificio redentor, el cual nos fortalezca para vivir una vida de santidad y servicio. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, que en la noche en que fue entregado, tomó el pan. Lo bendijo, lo partió y dijo: toman y coman, este es mi cuerpo, que por nosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos, por favor.
Gracias también, Padre, por la copa que representa tu sangre derramada, que simboliza el nuevo pacto de perdón. Que esta copa sea un recordatorio de la vida nueva que tenemos en ti y de tu promesa de volver. Que tu Santo Espíritu llene este momento de tu presencia y que al beber reafirmemos nuestro pacto contigo y con nuestros hermanos. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Bebamos, hermanos. Pues cada vez que comamos este pan y bebamos de esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos para despedir el servicio y nos van a despedir los hermanos con una última alabanza. ¿Sí? Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, en primer lugar, en este día tan especial queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos sido ingratos contigo. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido conscientes que todo lo que somos, todo lo que tenemos que vivir, Señor, es por tu gracia. Es por tu amor que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Señor, ayúdanos ahora a cumplir con esta palabra, a darte las gracias por todo, porque ahora sabemos que esa es tu voluntad, Señor. Ayúdanos para que siempre salga de nuestros labios palabras de gratitud y no de queja. Tú eres mi Dios, que está en control de cada situación, que somos tus hijos y somos una manada pequeña agradecida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfrutemos nuestra última alabanza, hermanos, adorando y alabando con todo nuestro amor a nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén.